Bienvenidos todos, bienvenidos. ¿Me escuchan hasta allá atrás, hermano Alex? ¿Se escucha bien? Ok, vamos a entrar a la palabra de Dios. Hoy sí. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Así que póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie en esta mañana y abra la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Vamos a continuar lo que es la serie Los Yo Soy de Jesús. Vamos a continuar con la serie Los Yo Soy de Jesús. Y acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo número 10. Juan, capítulo número 10. Y vamos a leer el versículo 7 y luego vamos a leer el versículo número 11. Juan, capítulo número 10, versículo 7 y luego el versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Ok, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y dice, versículo 7, Juan 17, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Tomen asientos en esta mañana. Mi hermano Freddy les va a entregar por ahí un papelito, un papel, es un escrito, donde ustedes lo van a llenar. Si usted anda lapicero, pues ocúpelo. Por ahí traje unos lápices para que ustedes puedan escribir, ¿verdad? Así que vamos a utilizar ese recurso. Decirles también que nuestro hermano Freddy va a estar pendiente del culto, ¿verdad? Si usted necesita algo, levante la mano y el hermano va a llegar ahí a solicitar, a auxiliarlo, ¿verdad? Y solicite solo la ayuda del hermano Freddy y él va a estar pendiente de lo que es en el desarrollo del culto, ¿verdad? Va a estar ahí pendiente, ¿verdad? Igual, si necesitan algo más, ahí con el hermano Freddy. ¿Estamos listos? No están listos. ¿Estamos listos? Ok, vamos a comenzar. Y esta es la tercera entrega de la serie Lo Yo Soy de Jesús. Ya hablamos anteriormente acerca de Jesús, el pan de vida, y hablamos acerca también de Jesús, la luz del mundo. ¿Por qué Jesús se manifestó como la luz del mundo, como el pan de vida? Ahora en esta mañana vamos a estudiar dos Yo Soy de Jesús. Vamos a estudiar Yo Soy la puerta de las ovejas y vamos a estudiar lo que es Yo Soy el buen pastor. Hay 4 preguntas ahí en el material que les entregó nuestro hermano Freddy y vamos a contestar 4 preguntas en esta mañana, 4 preguntas del por qué Jesús ahora se manifiesta como la puerta de las ovejas y por qué Jesús se manifiesta como el buen pastor, por qué se revela como la puerta de las ovejas y como el buen pastor. Ok, voy a ponerlos en contexto. En el capítulo número 9 de Juan, en la última predicación de la serie, cerré con la historia del ciego que había nacido así, ya por nacimiento era ciego, y dice que Jesús iba pasando y vio al ciego y le dijo, ¿verdad?, que viniera delante de él, le untó lodo en los ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, y aquel ciego, pues obediente fue, se lavó y recibió la vista de una manera milagrosa. Amén. ¿Conocen esa historia? Entonces, cuando ya el ciego, que ya no era ciego y ahora podía ver, lo interrogan los fariseos, los líderes religiosos de ese momento, y le dicen, ¿acaso tú no eras ciego? Sí, le dice, ¿y quién te sanó? ¿Quién te abrió los ojos? Bueno, un tal Jesús vino
me puso lodo en los ojos, me dijo que me fuera a lavar, obedecí y ahora puedo ver. Entonces, los líderes comenzaron a instigar a este muchacho o señor, lo que haya sido, y le empezaron a decir, mira, ¿y cómo te abrió los ojos? Y empezaron a indagar, a preguntar si los papás estaban mintiendo en cuanto al nacimiento de él y su discapacidad de no poder ver. Entonces los papás le dijeron, bueno, si él nació ciego, pregúntenle a él ya tiene madurez, ya tiene edad, pregúntenle. Entonces le vuelven a preguntar y le dicen, mire, lo maravilloso de esto, le dice el ex ciego, que yo era ciego y ahora puedo ver. Amén. Entonces los fariseos le dicen, tú eres discípulo de ese engañador Jesús. Y los fariseos lo que trataban de hacer o lo que querían hacer era que este ciego no creyera en Jesús. Querían que este ciego no fuera seguidor de Jesús. No querían que este ciego se hiciera discípulo de Jesús. Eso es lo que no querían los fariseos. Entonces, Jesús en el capítulo 10, versículo 1, ahora váyanse al capítulo 10, versículo 1, solo los estoy poniendo en contexto. Y ahora vamos a responder la primera pregunta que ustedes tienen ahí en su material. Y dice, ¿por qué Jesús se reveló como la puerta de las ovejas? Antes de contestar esa pregunta, vamos al capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían o no entendieron qué era lo que les decía. Jesús se revela en el versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas, pero antes de eso les pone esta parábola que ahí se llama la parábola del redil. Y Jesús le dice a los fariseos, oiga esto mi hermano, Jesús le dice a los fariseos, a los líderes, a los religiosos fanáticos de ese momento, le dice, ustedes son ladrones y salteadores, porque los fariseos no se habían comportado como verdaderos pastores dentro de la nación. Estaban pero tan interesados, estaban pero tan empeñados en quererle robar a los seguidores a Jesús para que se hicieran de la secta farisea. Por eso Jesús le dice más adelante, yo soy la puerta de las ovejas, porque los fariseos no se habían comportado como verdaderos pastores, como buenos pastores que guían a las ovejas. En el versículo número 3 dice, a este abre el portero. En la vida pastoril, en el Medio Oriente, el jefe de casa que tenía rebaños de ovejas, que él no podía cuidar a sus ovejas, contrataba a un pastor asalariado, contrataba a un portero, y ese portero lo que hacía era que le ayudaba a otros pastores a abrirle la puerta a las ovejas, para que las ovejas entraran. Entonces, Jesús lo que está poniendo de ejemplo es que hay pastores que ni dejan entrar a las ovejas y tampoco ellos entran al redil. Entonces Jesús se revela frente
a los fariseos como yo soy la puerta de las ovejas. Cuando el pastor que cuidaba a las ovejas no tenía ayudantes o pastores ayudantes, y en el redil era el corral que los pastores hacían. Habían tres tipos de rediles. Había un redil hecho o improvisado, hecho a mano en el momento. Conseguían piedras, conseguían ramas y hacían un muro alrededor de cualquier cosa, y ahí metían a las ovejas cuando las llevaban a pastar, y se hacía noche y ya no podían regresar. Se improvisaba un redil y el pastor se sentaba en la entrada de ese redil, se sentaba y él servía como puerta para que los lobos no entraran al redil y se comieran a las ovejas. Por eso Jesús se dice, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. ¿Comprendemos eso? Ahorita solo estoy calentando motores. Entonces, Él se revela como la puerta de las ovejas. Ahora, ¿por qué Jesús se revela como la puerta de las ovejas? Porque Él es la única entrada a la salvación. Amén. Él es la única entrada a la verdad de Dios. ¿Cuántos están conmigo? La puerta aquí en el versículo 7 dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. La puerta, ahí en su material dice, ¿verdad? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué simboliza la puerta, verdad? Vamos a buscar el versículo en Oseas 2, váyanse a Oseas 2:15. Profetas menores, Oseas 2:15. La puerta tiene un símbolo. Oseas 2:15. Y oiga lo que dice. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de ¿qué? De esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esta profecía es para la nación de Israel. Y en este pasaje de Oseas 2:15 se está prometiendo una renovación, se está prometiendo una esperanza para Israel. Entonces la puerta, ahí en su material póngale que es símbolo de esperanza. ¿Por qué Jesús se reveló como la puerta de las ovejas? Porque Él es la esperanza de las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es su esperanza, no este pedazo de carne que está aquí. Amén. Porque Jesús sabía que los fariseos, los saduceos, los escribas de su tiempo no habían sido verdaderos pastores, eran pastores inútiles, pastores que se aprovechaban del pueblo, pastores que ataban cargas pesadas a las ovejas, pastores que se devoraban a las viudas, pastores que hacían pecados inimaginables en ese tiempo. Entonces Jesús sabía que los fariseos andaban como aves de rapiña, como coyotes sueltos en la noche, queriéndose robar a las verdaderas ovejas que estaban entrando por la puerta de esperanza que era Jesús, el Mesías prometido. Amén. Por eso Jesús se revela como la puerta de las ovejas. Muchos de los que están aquí, y con su permiso lo voy a decir, vienen de otra congregación o vienen de otras congregaciones donde quizás no fueron tratados bien por sus pastores y los hirieron, los golpearon, y aún la doctrina quizás que les daban no era la correcta, y si era la correcta, sus acciones no equiparaban con la teoría. Por eso se le ha enseñado al pueblo de Dios, se le ha enseñado a la iglesia que no pongan su mirada en el pastor. Amén.
Claro, honre, respete a sus pastores, ámelos, cuídelos, ódielos, desprécielos, pero ame a sus pastores también. Amén. Porque hay pastores que son buenos pastores, pero hay pastores que no son buenos pastores. Amén. Y en el tiempo de Jesús, toda una nación liderada por sacerdotes, fariseos, saduceos, que eran doctores de la ley, o sea, eran la macizada de ese tiempo, estaban perdiendo al pueblo. No hay nada peor que un pastor que no le enseñe la palabra de Dios correctamente a su vida. Hay de aquel que no enseñe la palabra de Dios correctamente. Predicadores, digan amén. Porque Jesús se reveló como la puerta de las ovejas, como la esperanza del momento de la nación de Israel, porque sus líderes no daban el ancho. Sus líderes se habían convertido en un alcantarillado de ratas y de podredumbre. Y él se revela como la esperanza, porque le querían ganar las ovejas verdaderas a Jesús. Mira, hermano, cualquier parecido quizás es coincidencia, pero hoy, en estos tiempos, qué feo es que los pastores se anden peleando por los miembros, que véngase para acá, que aquí lo queremos tener, que aquí no sé qué, porque esto no es tráfico de ovejas, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto no es tráfico de ovejas. Hay personas que vienen y me dicen, mire, pastor, fíjese que mi antiguo pastor me dice de que aquí me tengo que congregar, que yo aquí nací, que yo aquí acepté, que yo aquí esto, que yo aquí. Eso parece extorsión, mi hermano. Amén. Sí, parece extorsión. En la congregación donde yo me congregué hace 20 años, ¿sabe lo que me decía mi pastor corrupto que tenía? Y lo voy a decir así. Que yo no me tenía que dejar de congregar ahí, porque yo ahí era bendecido, porque yo ahí había nacido, ahí había aceptado. Claro, el diezmo y la ofrenda siempre caía. Amén. Y esa es una mentira burda. Dios te va a bendecir cuando tú eres un legítimo cristiano nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad que no nos quieren decir. Así que tú puedes ser bendecido en cualquier iglesia donde estés, en cualquier lugar donde te encuentres. Amén. Abraham fue bendecido en Babilonia, fue bendecido en Parán Aram, fue bendecido en Hebrón, fue bendecido en Egipto, fue bendecido a donde fuera. Amén. Cuando tu pastor te diga, es que aquí se tiene que quedar, mire, váyase mejor, hermano. Eso ya se está convirtiendo en secta. Eso es culto a la personalidad. Y no debe de ser así. Nosotros simplemente somos cuidadores de la grey, hermano. ¿Sí? Simplemente somos cuidadores, enseñadores. Decirle por el camino en el que tiene que dirigirse. Eso es todo. ¿Están aquí conmigo? Regresemos a Juan otra vez, capítulo 10. Por esa razón, Jesús se revela como la puerta de las ovejas, porque los líderes no daban el ancho. Por eso no ponga su fe en su pastor. Su pastor es hombre, se equivoca. Amén. Y somos humanos los que estamos aquí, los que predicamos la palabra. Vamos a cometer errores, pero que no sean errores garrafales, mi hermano. Imagínense que el hermano Freddy robara, extorsionara, o el hermano Germán fuera coyote. Bueno, ya es coyote, ¿qué se hizo? Ahí está, ¿qué me lo tapa aquí el hermano? Dígame, no, mentira. Imagínense que yo fuera, ¿qué? Traficante de personas, y aquí les esté hablando bonito. Amén.
Por eso Jesús debe de ser la puerta de su esperanza. Amén. Vamos a contestar la segunda pregunta. Ahí en su material dice, ¿qué pasa cuando vemos a Jesús como la puerta de las ovejas? ¿Qué pasa cuando vemos a Jesús como nuestra puerta de esperanza? Número 1, pongan ahí donde están las rayitas, seremos salvos. Seremos salvos, hermano. ¿Y de qué vamos a ser salvos? Bueno, Jesús en su tiempo, en su época, quería salvar a la nación de Israel de las falsas enseñanzas y de las falsas doctrinas que los fariseos les estaban enseñando. Miren, los fariseos en sus tratados llamados la Mishnah o la tradición oral, enseñaban que en día sábado, que realmente no era en día sábado, en Shabbat, tenían que caminar 1000 pasos. Imagínense, la gente salía y contaba 1, 2, 3, y si se pasaban de los 1000 se quedaban ahí. Y ahí dormían hasta que terminaba el Shabbat. Porque si se pasaban de los 1000 pasos, era un trabajo forzado y en día de Shabbat no se podía trabajar más. Mujeres embarazadas morían en el parto porque le prohibían a los doctores que asistieran a las mujeres que iban a parir en día de reposo. Y muchas mujeres morían. La ley no decía nada de eso. A los que tenían hambre no podían pasar por los campos restregando espigas para comer y saciar en día sábado porque era prohibido. Eso era invento de los ancianos. Eran mandamientos de hombres. Por eso Jesús le dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios con sus mandamientos de hombres. Amén. Y Jesús los quería salvar de eso. Ahora seremos salvos cuando nosotros miramos a Jesús como la puerta de esperanza. Seremos salvos ¿de qué? De las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas de los falsos predicadores de hoy en día. Mire, mi hermano, yo veo ahí en WhatsApp, veo en Facebook, cómo suben a veces pensamientos de algunos señores que se hacen llamar apóstoles y profetas. Tenga cuidado con eso. Porque cuando usted sube eso sin digerirlo con la palabra de Dios, usted puede estar promoviendo una herejía y una falsa enseñanza. Amén. Hoy ese movimiento de apóstoles y profetas y que tienen que andar con pompa, tenga cuidado, mi hermano. Esos son lobos vestidos de oveja, quieren desvalijar a la gente. Mire, lo primero que le piden es dinero. Lo que el Señor te pide en su palabra es misericordia, justicia y juicio. Porque es necesario hacer eso primero sin dejar de hacer las otras cosas. ¿O no lo dijo así Jesús? Por eso se manifestó como la puerta de las ovejas, mis hermanos. Porque Jesús es la única esperanza del creyente. Jesús es la única esperanza de la oveja que necesita de él. Amén. Por eso esta predicación, esta serie, esto yo soy, no es para la iglesia literalmente, es para los líderes. Es para los líderes. Los predicadores que estamos aquí deben de dar más del 100%, el 200% para servirle a la iglesia con la palabra de Dios. Yo tengo un dicho y esto es algo que yo lo creo así, ¿no? Si usted lo quiere creer, bueno, si no, no. Yo se lo digo al hermano Germán, se lo digo a mi familia, se lo digo a mis alumnos, a mis estudiantes. Estudie la palabra de Dios para toda la vida, estúdielo para la vida. No estudien la palabra de Dios para el momento. Porque hay predicadores, tal vez no aquí, en otros lados, que ahí en el mismo momento se llegan a guayabear las cosas. Y sacan el Salmo 23 y el 91, que son los amuletos sacapuros de los predicadores. Discúlpenmelo, pero es cierto.
Este servidor llega hasta las 3, 2 de la mañana estudiando estos sermones. Porque yo tengo un compromiso con Dios y con ustedes. Aquel día me va a decir el Señor, bueno, ¿y qué enseñaste? No, Señor, yo enseñé tu palabra. Si en algo me equivoqué, aquí estoy. Pero tenemos un compromiso, porque nosotros cuidamos a las ovejas. Amén. Dígame. Entonces, número 1, seremos salvos de las falsas enseñanzas de los líderes religiosos fanáticos. Mire, qué feo que yo vaya a otra congregación y le vaya a decir a la gente, mire, véngase a congregar conmigo, véngase. Allí no, el hermano Freddy, bien feo. ¿Se imagina? No, ahí no. Es que esa gente ni canta. No, no es así, mi hermano. Cuando yo me fui de la iglesia en donde mi esposa se congregaba, hubo mucha gente que me dijo, hermano, pastor, nos vamos a ir con ustedes. Era un grupito de unas 10 personas, ya con eso fundaba una iglesia, mi hermano. Díganos a dónde van a estar y nosotros vamos a llegar. Y yo le dije, hermanas, no, ustedes se quedan aquí con su pastor, apoyándolo en todo lo que él necesite. Me voy a ir solo yo y me llevé a mi esposa, que en ese tiempo era mi novia. Y comenzamos una iglesia, solo ella y yo y mi suegra y mi familia. Amén. Ah, no, pero hay pastores que, aleluya, ya vio la mina de oro. No, mi hermano, es que esto de ser pastores no es competencia. Es que esto de ser pastores no es una pasarela de moda, ni quien habla bien, ni quien habla bonito, sino que esto de ser pastor quiere y significa que debemos de enseñar la palabra de Dios como es, como tal está escrita. Jesús quería salvar a su nación de las falsas enseñanzas. Váyase al versículo número 17 del capítulo 7 y vea lo que Jesús dice. 7:17, oiga. El que quiera hacer la voluntad de Dios, oiga, conocerá si la doctrina de quién, de Dios, o si yo hablo por mi qué. Mira, hay pastores que hablan por su propia cuenta, mi hermano, aquí vienen a hablar tonteras. ¿Sí? No aquí, que en el púlpito, no van a sentir mal los predicadores. No, en el púlpito general vienen a hablar locuras. Hacen de sus testimonios personales palabra de Dios. Eso no tiene que ser así. La palabra de Dios es antes de tu testimonio que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Pero hay gente que hace el testimonio personal palabra de Dios, y que si la persona no experimenta la misma experiencia que Dios hizo en él, no es cristiano. Están equivocados, son falsos maestros, porque lo único que te va a cambiar es el testimonio de la palabra de Dios. Lo único que te va a cambiar es el decreto de la palabra de Dios. Lo único que te va a cambiar es el estatuto de la palabra de Dios. Si no me cree, léase todo el Salmo 119 y va a ver a un autor cambiado, vivificado, exaltado, glorificado, porque él se dejó guiar por la palabra de Dios. Amén. Todo pastor, este es el código para ser un buen pastor. Amén. Y lo demás es historia. Y Dios estará con él. ¿Estamos aquí? Vamos al número 2. ¿Qué pasa cuando vemos a Jesús como la puerta de las ovejas? Dijimos, número 1, vamos a ser salvos de las falsas enseñanzas. Número 2, habrá pastos. Y vamos a interpretar qué es eso de pasto. Y esta es la parte dura de este primer yo soy. Estamos en el yo soy, la puerta de las ovejas. ¿Cuántos aquí Jesús es su esperanza? Amén. ¿Cuántos aquí Jesús es su promesa fiel? Amén. ¿Cuántos tienen confianza en el pastor Alex Torres?
Mire, si me piden $1, yo se los doy. En él es la única confianza. O mire, hermano, dígame qué significa este versículo y si lo sé, se lo voy a decir. Pero no confíen totalmente en el hombre. Yo le enseño a los predicadores porque yo capacito pastores, ya líderes de iglesia. Y yo le digo a los pastores, haga trabajo de siervo. ¿Sí o no, hermano? Haga trabajo de siervo. Mire, es que hay momentos que uno de pastor se le puede subir la bilirrubina, como dice el hermano Juan Luis Guerra. ¿Sí? Y empieza a maltratar a las ovejas, a ofenderlos, a golpearlos. Aquí me han visto enojado algunas veces, pero es parte de mi naturaleza humana. Pero jamás le he dicho a nadie tonto, estúpido, imbécil, idiota. Levante la mano el que le he dicho así. Nadie. ¿Me doy a entender? ¿Estamos? ¿Habrá pastos? ¿Qué significa que habrá pasto? Habrá doctrina sólida de Jesús. Eso significan los pastos, doctrina sólida. Mira ahí en el versículo, váyanse al capítulo 10 otra vez. Versículo 10, perdón, capítulo 10. Quiero encontrar la parte de pasto, se me ha perdido. Ayúdenme. No está la palabra pasto, ¿verdad? Se me perdió la palabra. Bueno, pero habrá pastos. En el versículo número 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Cuando el pastor saca las ovejas, él va delante. Y eso significa que las va a llevar a pastar. O sea que cuando Jesús en nuestra puerta, Él nos dará pasto, nos va a sacar y nos dará pastos. Ahora, los pastos significan la doctrina. Versículo 9, gracias. Leámoslo, dice, versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entra debe ser salvo y entrará, saldrá y hallará, ¿qué dice? Ahí está. La única doctrina verdadera es la del Señor y la de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire, pararse aquí y venir a enseñar la palabra de Dios es complicado, hermano. Yo tengo 10 años, 12 años de estar en el ejercicio de la enseñanza y la predicación. Y aquí le tiemblan las patas a uno, hermano. Aquí le da miedo a uno decir una herejía. ¿Me doy a entender? Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Yo puedo tener una concepción personal de la Biblia, pero aquí yo les voy a poner lo que la Biblia les está diciendo a ustedes. Amén. No lo que yo creo y pienso. A mí me molestan los predicadores. Es que mire, yo interpreto esto así. Es que yo creo que... No, mi hermano. Dios, dígaselo a su mujer o a su marido. Pero en el púlpito diga, dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos? Los que somos predicadores y hemos ido a estudiar a un instituto, tenemos las herramientas, conocemos las herramientas para poder hacer una interpretación correcta. En días de Jesús, los fariseos también tenían un sistema de interpretación, pero no interpretaban la palabra de Dios, le daban otros pastos a la gente, les daban enseñanzas erróneas. Es que mire, mi hermano, hoy en día traigo una lista de los pastos que le dan a las congregaciones en general. Mire, hacen rituales sin fundamentos bíblicos, hacen actos que dañan la integridad de la persona, hacen actos que son hasta antihigiénicos, enseñan a creer doctrinas de hombre,
a creer en supersticiones religiosas. Esos son los pastos que van a ver a los pastores en las congregaciones. Les enseñan a creer en nuevas filosofías. Investiguen qué es la iglesia emergente y se van a asustar. Es la nueva iglesia que hoy está saliendo. La iglesia cool, la iglesia chévere. La iglesia donde tienen cristotecas, donde van los bichos allá a bailar, que dicen que danza para el Señor. Sí, es la iglesia chévere, donde ya no hay que hacer Santa Cena, ya no hay que bautizarse, donde hoy todo es... Ahí en Guatemala hay una, grande. Y allá va usted a pagar el concierto, que va a estar los señores de... Ya saben, para no decir nombre. Buscando otros pastos que no son pastos. Mire, otra cosa que enseñan en las iglesias como pastos, como doctrina, a vivir en activismo religioso, creyendo que es servicio a Dios. ¿Y qué es eso del activismo religioso? Traigo otra lista aparte de esa. Miren, excesos de conciertos musicales, excesos de convivios, excesos de encuentros, excesos de eventos, excesos de juegos, excesos de entretenimiento, excesos de falsos ministerios, de la apostolitis, profetitis, y es que el ministerio que hay por todos lados. No es malo hacer esto, pero el exceso es malo. Mire, yo veo iglesias donde en cada mes hacen como 4 eventos, mi hermano. Y la gente pasa en activismo religioso. Y yo les digo, y yo les reto a ese pastor y a esas congregaciones, si llego y les hacemos un estudio bíblico, esa gente está más hueca que a saber qué. Porque su mente está en que ya viene el día de no sé qué, que ya viene el fulano tal, que ya viene el congreso, que ya viene no sé qué. Y están metidos en un activismo y palabra de Dios no hay nada. Porque los pastores hemos cometido el error de entretener a la iglesia y de convertir a la iglesia en un circo, en un parque de diversiones, como decían en los años 90, en un club social. Claro que la iglesia es para que vengamos a socializar, a hablarnos, a tener comunión unos con otros. Pero la iglesia se ha desenfocado. Pregúntale de las doctrinas fundamentales a esas congregaciones. Nanay, papá. ¿Me doy a entender? Por eso ustedes deben de leer la palabra de Dios. Si algo no lo entienden, no lo comprenden, aquí hay pastores. Están el hermano Germán que ha estudiado, el hermano Daniel, el hermano Freddy, está mi esposa, estoy yo. No sé quién más ha ido a estudiar. ¿Me doy a entender? Ser cristiano no es ser cabeza hueca, no es tener vacío el cerebro, es tener a Jesús impregnado aquí. Porque esos son los pastos que nos han dado. Y no estoy, que el pastor ya viene de ortodoxo cuadrado. No, si un convivio cae bien. Una salida cae bien. Amén. Un retiro cae bien. Un congreso cae bien. ¿Sí o no? Pero a cada rato, mi hermano. Y la iglesia vive. La iglesia de la Odisea y la iglesia de Éfeso solo así pasaba en activismo. Y a una le dijo, has olvidado a tu primer amor, porque su primer amor son los eventos. Son las actividades de la iglesia. Y a la Odisea le dice, no eres ni caliente ni frío, eres tibio. Porque tenían muchas obras, pero habían olvidado la palabra de Dios. Amén. No olvide la palabra de Dios. Está grueso esto, ¿verdad? Por eso los que somos pastores tenemos que tener claro qué es lo que vamos a venir a enseñar al púlpito. Tenemos que tener claro qué es lo que vamos a venir a hablar. Aún los ejemplos que usted va a venir a dar, tiene que tener mucho cuidado. No solo va a venir a atragantarse. Hay jóvenes que me dicen, yo quiero predicar. No, tranquilo, take it easy. Esto es para valientes, y aún los valientes que nos atrevemos, nos tiemblan las patas aquí, hermano. Porque es un miedo. Porque yo soy responsable de ustedes en cuanto a su enseñanza bíblica.
¿sí? Mi esposa hasta hoy en día jamás me ha oído decir una herejía en contra de la palabra de Dios. Nunca. Yo le digo, el día que me oigas decir algo raro, decímelo. Y quizás usted va a decir, pastor, si yo le he oído un montón de cosas. Sí, porque ustedes vienen enseñados de otra forma. ¿Me doy a entender? Y no es culpa de ustedes. Es por lo que se escucha allá afuera. No todo lo que allá se dice es bonito, se oye bonito, pero no todo es aplicable. Amén. ¿Sí? Mira, hay iglesias que tienen ministerio de mujeres al servicio del pastor, así era, ¿verdad? Aquí vamos a poner ese ministerio también. ¿Qué les parece? No, mi hermano, si aquí los pastores somos los primeros que deberíamos de estar aquí sirviendo. ¿Qué es eso? Simplemente somos colaboradores, lo dije en la predicación anterior de la serie. Somos gatos, amén. Somos gatos, somos servidores, somos colaboradores. Colaboradores como que yo le diga a alguien, miren, muévame esta silla para allá, ya colaboró. Para eso servimos, para colaborar, administradores. ¿Ah? Aquí no vamos a poner alfombra roja ahí para que yo pase, el hermano Freddy, el hermano Germán, en casas bayuncadas. Aquí el único que merece que se le abra paso es al Rey de Gloria, como lo dice el Salmo 24. A Él es el único que se le abre paso, quien merece toda la gloria. Nosotros simplemente somos administradores. Amén. Vamos a pasar ahora al segundo yo soy de este día. Váyase al versículo 11. Aquí contestamos el primer yo soy, las primeras dos preguntas. Yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 11 del capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por qué? Por las ovejas. En la vida pastoril, los que han estudiado la cultura oriental, el pastor de ovejas normalmente tenía un rebaño entre 80 a 100 ovejas. Por eso Jesús decía, eran 100 ovejas, y si una se pierde, iba por esa. El pastor literalmente de ovejas en la vida pastoril, si una oveja se iba en el río y se la llevaba, él se tiraba por esa oveja. Y muchos dicen, ay, uno de salvadoreños, que se pierda, ahí ponemos a trasquilar a que cuando estén en celo y van a salir más. Esa es la idea oriental, occidental. La idea oriental no. Porque si una oveja se perdía, era una pérdida de ganancia para la familia, porque las ovejas servían para producir lana y eran engordadas cuando había día festivo. Entonces, perder una oveja era perder mucho. Amén. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Literalmente Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros los pastores, los predicadores, los enseñadores, debemos de dar la vida por la iglesia. Amén. Mire más adelante lo que dice, más el asalariado, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y ¿qué pasa? Huye. ¿Y el lobo qué pasa? Peligroso, ¿sí? Mire, por eso yo se lo voy a decir, mis hermanos, los predicadores y pastores que están en otras iglesias al frente. No inviten a cualquiera a predicar a su púlpito. Amén. Sepa quién va a llevar. Porque algunos son lobos vestidos de oveja. Amén. Hay lobitos por ahí. Tenga cuidado. Que solo andan buscando esto, ¿ves?
Porque el pastor asalariado, pagado, como le están pagando, nos humilla a las ovejas, ay, que se las lleve, luego que se las arte. Esas iglesias grandes que tienen apóstoles y profetas que dicen, ¿usted cree que tienen interés por el enfermo, el desnudo, el descalzo? No les importa, a ellos lo que les importa es su jet privado, su carro último modelo. Les interesa sus trajes caros, sus corbatas de $1000, les interesa el aplauso y la ovación de las personas, eso les interesa. Quítenles el salario y no son verdaderos pastores. Amén, porque son asalariados. Por eso yo le digo, el pastor que tiene un salario en la iglesia, cúmplale a su iglesia. Amén. Yo he conocido pastores, mis hermanos, que ya no se volvieron buenos pastores y dejaron de ser buenos pastores cuando la iglesia les empezó a pagar. Churros les llevaban de predicación, pizza, tortillita, hamburguesa, comida rápida. Y ya no les llevaron doctrina porque son asalariados y empiezan a maltratar a las ovejas. Amén. Y entonces la iglesia no es una iglesia, sino que se vuelve su imperio. Se vuelve su reino y se creen estrellas. Y venden a Cristo por un par de dólares. Amén. Venden la palabra. ¿Por qué cree que hacen esos grandes congresos enormes? Vea la entrada. ¿Cuánto vale una entrada a una de esos volados grandes? Aquí vino hoy uno, hace días, ya saben quién. Pregunte cuánto valía la entrada. Pero ni de ofrenda da usted eso en la iglesia. Pero allá la gente da. Estoy hablando de lo que es. En su iglesia hay gente que necesita, mi hermano. El hermano Freddy lo dijo la vez pasada. Ya le preguntaron al hermano si ya comió, si necesita algo. Ah, no, pero viene el grupo Super Alabanza. Allá van todos. Viene el fulano, allá van todos. Va a venir allá van todos. Y así menospreciamos la obra de Dios, mi hermano. Y nosotros tenemos la culpa. Porque no les hemos enseñado a valorar las enseñanzas de Jesús. No les hemos enseñado a valorar lo que el Señor nos está dando en su palabra. Y yo no estoy diciendo que es malo y que es pecado ir. No, está bien, vaya. Pero que ese no sea su objetivo en la vida. Que ese no sea su finalidad en la vida. ¿Me doy a entender? No malgastemos el dinero. Hay más necesidad en la iglesia que esos señores que vienen a hacer conciertos y congresos. Por eso puya a su pastor como puya a la vaca y al buey, para que trabaje y enseñe la palabra de Dios. Amén. Así que discúlpenme, pastores, pero así tiene que ser. Sigamos. Muy bien, vamos a contestar la pregunta: ¿qué pasa cuando aceptamos a Jesús como el buen pastor? Número 1, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías. ¿Qué dice? Número 1, cuando aceptamos a Jesús como el buen pastor, conocemos más a Jesús. Amén. Conocemos más a Jesús, quién es Él y cómo es Él. Si yo les pregunto aquí a los pastores, díganme las 3 dignidades de Jesús, me lo dirían. ¿Cuáles son las 3 dignidades de Jesús? Rey, sacerdote y profeta. Se salvaron, fíjense. Ya casi los regañaba. Son los 3 ministerios del Señor. Fue profeta en su ministerio terrenal, en su primer venida. Amén. ¿Estamos bien ahí? Su ministerio actual es ser sacerdote. Él es el sumo sacerdote que está intercediendo actualmente. Y su ministerio futuro va a ser rey, aunque él ya es rey, pero terrenalmente va a venir a implementar su reinado. Sí, eso es básico de todo teólogo. Eso es básico.
Si no, ya lo voy a poner allá y les voy a dar a volar la nuca. Eso es básico. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cómo actuaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo actúa hoy en el Nuevo Testamento? En la vida de la iglesia. Pastores que no saben eso, mire, vaya y compre una teología sistemática y estudie. ¿Estamos, mis hermanos, predicadores? Sí. Mi esposa me dice un día de esto, tengo que leer más. Porque ahí como la ven, 4 años se fue a tirar a estudiar. O como pasa viendo Winnie Pooh a veces en Facebook, se desactualizó. Es broma. Pero me dice, tengo que leer más. Entonces cuando vemos a Jesús, cuando lo aceptamos a Él como el buen pastor primero, lo conocemos más. Hay gente que aquí, no conoce mucho de Jesús. Ni siquiera conoce los nombres de Él. Mire, se lo voy a decir, admirable, consejero, príncipe de paz. ¿Qué más? El yo soy. ¿Qué más? La puerta de las ovejas, el pan de vida, el Mesías, Jesús, el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Amén. Si usted conoce a Jesús, ¿por qué su pastor lo menciona? Jesús. Porque nosotros hemos enseñado mal como pastores, mis hermanos. Nosotros somos los culpables de que ustedes a veces no puedan asimilarlo, porque no les enseñamos bien. Amén. Hoy estamos tranquilones. Versículo 16, número 2. ¿Qué pasa cuando aceptamos a Jesús como el buen pastor? Número 2, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, los gentiles, aparte de los judíos o los israelitas, aquellas también debo traer y oirán el que dice, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Número 2, cuando usted mira a Jesús como el buen pastor, usted escucha la voz del pastor, escucha la voz de Jesús antes que su pastor terrenal. Que quede claro eso, que quede ya sellado aquí. Amén. Usted tiene que escuchar la voz de Jesús, la voz del buen pastor Jesús, antes que a sus líderes en la congregación. Amén. Mire, yo veo pastores que en sus congregaciones los mandan a comer zacate. Se los voy a mandar el video ahí en el grupo de la iglesia. Se van a asustar. Hay pastores en otras congregaciones que hacen actos vergonzosos, lo voy a decir, que a las mujeres las desnudan y oran poniéndole sus manos en su parte genital. Así. Y si no, pues la historia de las iglesias falsas y de los falsos líderes nos lo dicen. Vayan y vayan a YouTube y busquen acerca de la tragedia de Waco, de David Koresh y los davidianos. Vayan y investiguen a Jim Jones, que hizo que se suicidaran más de 900 personas, incluyendo niños. Vayan y investiguen a Apple Guayan de la Puerta del Cielo, cómo hicieron que se tomaran cianuro y barbitúricos, porque al suicidarse iban a esperar el cometa que iba a pasar y se los iba a llevar a todos. Y si no, pues hay iglesias que aquí hacen también ritos raros, que no están en la palabra de Dios. Por el amor de Dios, no crean a eso, mis hermanos. No confíen en eso. Hay gente que, mire, tuve una visión del Señor y a veces no es visión del Señor. Esta es la palabra segura y profética que tenemos. A esta créanle.
A esto créanle, a esto créanle, a Jesús créanle, al Señor créanle, no a un hombre. Porque nosotros podemos interpretar mal este libro. Gracias a Dios aquí no se les impone, no se les dice cómo tienen que venir vestidos. Hay gente que me critica, mire, yo veo unos pastores ahí que ni se ponen camisa manga larga ni corbata, pero hermano Freddy lo dicen. ¿Y qué le importa? ¿Qué les interesa? Con solo que no venga aquí con centro y con lentes y gorra para atrás. ¡Suficiente! ¡Amén! ¿De qué? Mire, yo fui a una iglesia allá por la embajada americana, me invitó un amigo. ¿Sabe cómo era el culto? Culto hawaiano. Las mujeres en bikini. Si mi hermano así, mire. Y hasta yo creo que pequé. Es que era inevitable, mi hermano. Las hermanas del coro, así ve. Era inevitable, mi hermano. Y el pastor con bermudas, chancletas, lentes, gorra, y sí, bien chévere. No, mi hermano, es que aquí no es la playa. A la playa ya si quiere póngase el bikini, no hay problema. Si le hace pues, permiso su esposo. Y usted si quiere en boxer y si le da permiso a la mujer, está bien. Aquí no es un parque de diversiones, mi hermano. Venga lo más sano vestido que puede, lo que puede a su alcance. ¿Me doy a entender? Por eso yo aquí, yo no le hago, yo sí le digo, yo puedo tener la autoridad de decirle al hermano Freddy, venga con saco a la hora que venga a predicar. Pero no, viene decente, no hay problema. Yo voy a estar así porque es cosa mía. Yo, pero no le voy a imponer yo a ustedes. Mira, la iglesia donde yo estaba, la escuela bíblica de un color, el otro de otro color. Mire, eso era un pleito, mi hermano, a la hora de coger uniforme cada dos años o un año, era pleito, mi hermano. Yo le dije al pastor, mire, porque que vengan como con cualquier camisa, manga larga y cualquier corbata. Amén. Sí se ve bonito y se identifican y todo eso, pero a veces eso genera más problemas. Venga a servirle a su Señor de corazón. Amén. El color, la corbata, el pantalón, los zapatos, no importa. Lo que importa son sus actos en obediencia a la palabra de Jesús. Eso es lo que importa, mi hermano. Ahí en el cuadrito que tienen en su material, dice el buen pastor y el ¿qué? Mira, el buen pastor da su vida ¿por quién? Pastores darían su vida por esta congregación y por la otra congregación a la cual están a cargo. ¿Darían su vida? Yo sí la diera. Yo la diera. Por cualquiera de ustedes. Meto mis manos al fuego. Mi esposa me conoce. Lo hago. Lo hago. Imagínense que vinieran a enchuchar a Alex. Allá voy a estar yo. Mire, ¿cuál es el problema? ¿Y qué ha cometido? Mire, si quiere le damos todas las ofrendas de la iglesia, pero dejen al muchacho. Es que lo vamos a llevar y usted si se mete también, pues llévenme con él, güey. Mi esposa feliz, vacaciones. Sí, que hay que ver toda oportunidad en toda situación. Lo hago, mi hermano, lo hago. He metido mis manos, mi hermano Elías me conoce que lo hago. Lo hago. Me quito la comida para que usted coma, lo hago. Los que me conocen, lo hago. Una regla que yo tengo en la congregación, cuando hay comida y refrigerio, le digo, denle a todos. Si no sobra, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Si sobra, pues lo que sobre me lo den. Así debe de actuar un pastor. Mire, una vez fuimos
¿Qué era? Una conferencia, era, ¿verdad? Y me dice uno de los pastores, pastor, venga, venga, venga. Ajá, ¿qué pasó? Mire, ya sintió el calor aquí. Sí, le dije yo. Mire, vámonos a la oficina del pastor. Allá hay aire acondicionado y allá vamos a poder comer tranquilo. No, hermano, aquí me voy a quedar con el pueblo. Sí, es que o el aire acondicionado es para todos o para nadie. Así piensa un pastor. Amén. Así piensa un pastor. O todos o nada. Tipo comunismo. Sí, es que así es, mi hermano. Sigamos, mire, guía a las ovejas. ¿Cómo la guía? Enseñándole la palabra de Dios. Si usted necesita un consejo, una sugerencia, uno se lo da. Amén. Pero mire, el mal pastor, ante el lobo huye, no da su vida por ellas porque no les importa. ¿Ah? No les interesa. Le están pagando sueldito. Miren, en el instituto de donde yo estaba, había un pastor que tenía sueldo de pastor, su sueldo como maestro, y maltrataba al alumnado. Es el mío. Y maltrataba al alumnado. No le importaba porque ya tenía su sueldito de pastor. Aquí me dijo el hermano Germán, le vamos a poner un sueldo. No, hermano. Uno se malacostumbra. Yo le aseguro que yo voy a estar, hey, ¿qué onda? ¿Mi pago? Sí. De gracia recibí, de gracia voy a dar. Amén. Aunque me soque el cincho con mi mujer, de gracia recibí y de gracia voy a dar. Amén. Ay, así el Señor toca su corazón y me dice, pastor, aquí hay $3,000. Aleluya. Estoy hablando exageradamente porque eso jamás va a suceder. ¿Sí? Pero mire, uno se siente agradado. Mire, la vez pasada el hermano Freddy me trajo una bolsa de tomates. Aquí está, pastor. Hermano Germán, mire, llévese esta caja de guineo. Pasaba comiendo guineo toda la semana. Uno es agradado con eso. Siguiente, deja que cualquier peligro, ¿qué? Les acontezca. Difícil. Y vamos a contestar la última pregunta. ¿Qué pasa cuando no creemos que Jesús es la puerta y el buen pastor de las ovejas? Número 1, hay disensión y confusión. Hay disensión y confusión. Amén. Vea el versículo 19 del capítulo 10. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Mire, mi hermano, yo soy un pastor que soy odiado por casi el 75% de mis colegas pastores. Así como usted lo escucha. Mi esposa pongo por testigo y pongo por testigo a mi suegra. Mi grupo de amigos pastores hace meses me traicionó, echándome del instituto teológico. Con quien comí, con quien disfruté, con quien salimos, armaron el tramafaz y yo sabiéndolo. Cuando yo los saludaba, ¡ay, bendiciones, pastor! Y yo en mi mente, qué hipócritas son. Y ya lo habían tramado. Y sus razones eran injustificadas. Solo, ¿saben por qué? Porque enseñaba bien la palabra de Dios y porque aprendí nuevas técnicas pedagógicas para enseñar. Ese fue todo su capricho. ¿Y saben qué se inventaron? Que yo andaba enseñando falsas doctrinas. Van a tener su castigo y su recompensa. Así. Pastor, si usted se está poniendo como lo más grande y lo mejor. No, mi hermano. Es que yo he sido llamado a enseñar la palabra de Dios. Yo a nadie veo como competencia. A nadie.
¿Me doy a entender? Y hay disensión y confusión. ¿Sabe qué me dijo un pastor un día? Mira, cállate que nos botas el negocio. Así me lo dijo. Así. Asustados. Número 2. ¿Qué pasa cuando no creemos en Jesús como la puerta y como el buen pastor? La incredulidad alimenta el fanatismo. Si usted lee del versículo 22 al versículo 39 del capítulo 10, ahí se va a dar cuenta que Jesús le vuelve a decir 3 meses después que ustedes no me quieren escuchar porque mis ovejas oyen mi voz. Y dice que dudaron más de Jesús, lo querían matar. Porque cuando no creemos en Jesús, la incredulidad alimenta nuestro fanatismo. Amén. Así que tenga cuidado, mis hermanos. Tenga cuidado con lo que aprende, oye y escucha de otros pastores. Si usted tiene duda, pregúntele a su pastor cercano o inmediato. Hermano Freddy, súbame a los maestros. Póngase de pie y vamos a terminar. ¿Cuántos escucharon palabra de Dios? Pastores, es un mensaje más para pastores. Si ustedes han sido fieles, honestos, se han mantenido dignos en el ministerio, no negocien y no vendan la palabra de Dios por un antojo. Amén. No la negocien. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que puedas iluminar a nuestros pastores, que puedas iluminar a nuestros predicadores, que tú los puedas confortar y les des la interpretación correcta de tu palabra, para que puedan dar un buen pasto, un buen alimento a tu pueblo. Gracias, Dios. Gracias.